Hola y bienvenidos a este curso de Geometría Sagrada. Primero que nada les queremos dar las gracias por elegirnos porque sabemos que hay una oferta muy amplia en internet y que de entre todos ellos nos hayan elegido a nosotros nos hace muy felices y nos ponen el compromiso de devolverles un curso que realmente les sea útil, porque nuestros cursos, como siempre le decimos a todos nuestros alumnos, fueron hechos con la intención de que sean útiles, de que les sirvan en la vida. No queremos crear cursos meramente informativos. Por eso van a haber prácticas, por eso van a haber teoría aplicada a la vida cotidiana. De hecho, este es un curso muy especial y distinto a los demás porque ponemos mucho énfasis en el trabajo de meditación y en la práctica. Y aunque también tenemos otros cursos donde trabajamos la meditación, en este en particular es especialmente importante aprender a meditar, aprender a hacerlo basándonos en las figuras que vamos a ir estudiando a medida que avance el curso. Y esto es así porque hay cosas que son muy difíciles de enseñar usando la palabra, sea escrita u oral. Cosas que se mueven en otro terreno, más mágico si se quiere. Un lugar donde lo que uno puede descubrir y aprender sucede en el interior y tiene que ver con una experiencia que surge de la práctica. Por ese motivo vamos a poner mucho énfasis en eso durante todo este curso. Este curso también tiene la particularidad de tener una poderosa conexión con nuestro curso de numerología, ya que ambas ciencias poseen un origen común y formaron parte de una sociedad antigua que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, al menos en la de esta quinta humanidad. Durante años y años, las sociedades humanas se organizaban en mayor o menor medida, pero siendo en todos los casos organizaciones sociales primitivas y rudimentarias. Grupos pequeños debido a la incapacidad de alimentar a más personas, con un jefe, un sacerdote o hechicero, y no muchos más cargos que se confundían en realidad con el del resto de las personas. Las construcciones que se realizaban eran con el único fin de albergar en su interior a los miembros de la familia, resguardándolos de las inclemencias del tiempo, simples y sencillas casas. Todavía no se realizaban grandes modificaciones sobre el terreno para favorecer la vida o hacer las cosas más fáciles. Es decir, iban hasta el río en lugar de traer el río hasta sus casas. Un humano en ese momento que conocía la siembra y los beneficios, pero todavía no había avanzado demasiado, por ejemplo, en el perfeccionamiento de las especies que cosechaban. Un humano más rudimentario, quizá más hermoso y noble también, pero en principio menos organizado. Las manifestaciones religiosas formaban parte de su vida, aunque eran básicas y de momento muy conectadas con la naturaleza. Todo giraba en torno a creencias animistas. Los dioses de estas personas enviaban buenas o malas cosechas y cuidaban a las mujeres para que dieran a luz hijos sanos y fuertes. El invierno era un demonio, pero mucho más real que el de las religiones monoteístas actuales y realmente podía terminar con una aldea entera. Pero en medio de todo esto, en medio de estas pequeñas poblaciones organizadas de manera básica, surgió una mucho más avanzada, o al menos más compleja, una que por mucho superaba a las demás: los sumerios. Esta era una cultura misteriosa que parece surgir de la nada misma, pues nada había, a excepción de estas pequeñas organizaciones que nombramos al inicio, y de las cuales no podría haberse manifestado una como los sumerios, sin al menos un estadio intermedio. Los sumerios, para entender la importancia y diferencia con otras culturas anteriores, crean por ejemplo los números y el lenguaje escrito. Esta cultura sorprendente ya usaba prótesis médicas y había desarrollado una gran variedad de tipos de barcos. Usaba la música como sistema terapéutico y conocía el efecto de las diferentes vibraciones y los colores en la salud de las personas. A diferencia de las culturas anteriores, fueron capaces de aumentar el número de pobladores, ya que podían alimentarlos a todos gracias a sus avances tecnológicos. Y esto sin duda supuso, además de su arsenal más sofisticado, un poderío militar inmenso, porque sus ejércitos eran básicamente de mayor número que el resto siempre. Hasta el día de hoy, sus avances sorprenden y nos hacen pensar sobre cómo el desarrollo de los sumerios parece haber venido de algún sitio más que no puede ser relacionado con lo que había hasta ese momento
en la tierra. Un punto muy especial de los sumerios es que son los primeros en tener una religión organizada, mucho más compleja que cualquier visión teosófica o creencias de estas otras culturas anteriores que eran mucho más simples y elementales. Los sumerios, en cambio, tenían una religión politeísta, compleja, que explicaba, entre otras cosas, el origen de nuestra especie, nuestra relación con los dioses y la existencia de una realidad última a la que no podemos acceder de manera consciente y que podríamos llamar Dios con mayúscula, algo que está muy por encima de los dioses menores con los que ellos, de hecho, tenían contacto. A diferencia de otras culturas, los sumerios sabían que habían sido creados por sus dioses, los famosos Anunnakis, y lo sabían porque podían mantener contacto directo con ellos. Eran dioses sin duda, pero seres físicos también. Y este punto supone sin duda la necesidad de abrir nuestras mentes y tratar de entender la posibilidad de que nuestra especie haya sido creada, y hablo creada a nivel genético, por otra especie de mayor desarrollo tecnológico. Esto sin duda puede parecer un poco extraño y presupone la existencia de otras especies más allá de la nuestra. En los últimos años, el gobierno de diferentes potencias han comenzado a reconocer que al menos han registrado naves cuyo origen no pueden identificar y por lo tanto lo califican como OVNI, objeto volador no identificado. No se ha dado un comunicado oficial sobre la existencia de otras especies, pero es algo inminente. Y es así porque resulta evidente, considerando el tamaño de este maravilloso universo, que de entre tantos billones de planetas, alguno debe albergar vida y que ésta, como sucedió en el caso de nuestro planeta, pudo haber desarrollado una inteligencia superior a la de un simple animal. En los textos y registros de los sumerios se deja constancia de que ellos no solo conocían su origen, sino que además mantenían contacto con sus creadores. Ahora bien, más allá de las creencias individuales que cada uno pueda tener, lo cierto es que los sumerios atribuían sus avances a sus dioses Anunnaki, creamos o no que ellos se trataban de alienígenas. Ellos decían que estos Anunnakis enseñaron 3 ciencias a una porción de los sumerios, a una élite que se encargaba de gobernar al resto. Estas 3 ciencias eran astrología, la cual esperamos más adelante poder incluir dentro de nuestros cursos, estamos buscando al profesor o profesora indicada, numerología, que forma parte ya de los cursos, y geometría sagrada, la cual vamos a estudiar en este curso. Solo nos queda reflexionar sobre un punto que deseamos que tengan muy en cuenta antes de avanzar. Un punto que explica la importancia de este estudio como elemento de liberación y de desarrollo personal. Una cualidad de estos dioses Anunnaki, que explica mucho de los rituales y prácticas religiosas de los sumerios y de toda su religión tan organizada, era que pedían que se les rindiera culto, pedían pleitesía. ¿Por qué? ¿Por qué motivo estos dioses, estos seres con todo el conocimiento y la tecnología, pedían adoración por parte de los humanos? ¿De qué modo esto podía serles útil? La respuesta es muy simple. Los Anunnaki conocían un secreto que sustenta todas las prácticas mágicas y en definitiva toda la realidad material. Ellos sabían perfectamente que detrás de la realidad material existe otra realidad, que detrás de esta dimensión física existe un plano que no es físico, que podemos conocer por diferentes nombres según las diferentes culturas que vinieron después. Es el mundo del Duat de los egipcios, el mundo del bardo para los tibetanos, el mundo astral, la cuarta dimensión, el mundo etérico y el mundo cuántico, del que hablamos en estos últimos años. Es gracias a ese plano no físico que existe el mundo físico. Todo lo que haya en esta realidad depende de aquella realidad inmaterial, y esto lo sabían muy bien estos dioses Anunnaki que pedían adoración. La energía enviada a ellos por los humanos que le rezaban, es decir, las vibraciones que las personas producían en sus oraciones y rituales, eran utilizadas por los Anunnakis en el plano etérico para generar un tipo de energía que les servía, digamos, de alimento y con la cual además lograban manifestar en la realidad material ciertas cosas que ellos necesitaban. Ellos sabían que la intención y la emoción modelan el plano etérico. Hoy en día se enseña que nuestra conciencia crea la realidad física que conocemos. Nuestra mente construye nuestra realidad. Imaginen entonces el poder que significa la mente de miles pensando lo mismo,
repitiendo los mismos rituales, las mismas oraciones, enviando la energía en la misma dirección. Y aquí, en este punto, entendemos que el estudio de las formas aplicadas en las construcciones de sus edificios y amuletos de poder cumplía con la inmensa tarea de organizar esa energía según sus propios intereses, pero siempre, por supuesto, apoyados en las leyes universales que los invitamos a leer y conocer con Equivalión. Pero digamos que la forma de los edificios y de sus amuletos permitía que la energía se organizara de una determinada manera, de manera tal que les sea útil y práctica para sus fines. Y no les podemos mentir al decirles que muchos de los secretos de los Anunnaki se han ido con ellos. Muchos comienzan a regresar de la mano de los nuevos investigadores, entre los cuales hoy están ustedes, con este primer paso, a través de un curso, pero que esperamos que sea el inicio de muchos descubrimientos. Sin duda, los sumerios respondían a sus dioses y sus intereses, y en esa tarea utilizaron tecnología que hoy nos parecería de ciencia ficción. No tenemos pruebas para demostrar esto que ahora digo, pero la experiencia que ustedes mismos van a vivir a través del uso de la geometría sagrada en su propio desarrollo personal les dará un entendimiento profundo de cómo las energías se organizan siguiendo ciertos patrones que son comunes a todo lo que existe y que de hecho es la llave para vivir mejor. Lo más importante es que esta ciencia hoy es libre, ya no pertenece a una élite únicamente y llega, como todo en la vida, en el momento justo para nuestro beneficio. En este curso vamos a aprender a usar estos conocimientos para sanar, para atraer abundancia y bienestar. La geometría sagrada nos transmite símbolos, códigos con una vibración e información que al entrar en contacto con nosotros nos permiten comenzar a rearmonizar nuestras propias energías de manera armoniosa. Del mismo modo que nosotros lo hacemos con nuestro lenguaje, sea escrito u oral, las figuras que estudiaremos poseen un mensaje, poseen información y conocimiento que quizá a primera vista puedan no ser claros, pero donde se esconden los secretos relacionados con la creación misma, los patrones que organizan todo este universo, desde las galaxias hasta nuestras células. Todo sigue estos patrones, las instrucciones encriptadas que permiten que dos células se organicen para manifestar a un humano o a una planta. El lenguaje de las formas es muy antiguo sin dudas y parece no estar relacionado con los lenguajes que usamos nosotros. Son sin duda parte de una inteligencia superior que habla y se comunica a un nivel muy diferente al nuestro. Sin embargo, nada es casualidad y por algo ha llegado hasta nosotros este conocimiento. Quizá como niños que reconocen sus primeras letras, hoy podemos comenzar a aprender a hablar el lenguaje de la creación. Lo primero que viene a la mente al observar estas figuras y tratar de identificar en ellas algún tipo de lenguaje es: aquí no dice nada. Nos paramos frente a la imagen y al observarla no encontramos ningún significado en principio. Pero sin embargo eso se debe a que estamos tratando de entenderla con nuestro intelecto y ese no es el camino. Con el intelecto podemos encontrar su relación con muchas cosas y de hecho lo haremos. Podemos comprender las complejas interpretaciones de autores nuevos y antiguos, pero es a través de nuestra mente inconsciente, aquella que no procesa la información de manera lineal sino global, que podremos acceder a la información que estas formas poseen y que actúan en nosotros, aunque no seamos conscientes por el solo hecho de mirarlas. Las formas actúan sobre nuestro cerebro, activando áreas específicas que pueden lisa y llanamente producir poderosas transformaciones a nivel emocional. La simple contemplación de una imagen nos puede resolver bloqueos de años que nos hacen daño y que nos lastiman. Las figuras que estudiaremos nos producen poderosos efectos también a nivel físico, y esto es porque al entrar en contacto con el cerebro, la mente inconsciente reconoce las instrucciones contenidas en la forma y comienza a organizar la energía y la materia de acuerdo con esta información. De igual modo que una hembra de cualquier especie sabe qué hacer al momento de dar a luz sin haber recibido ningún tipo de instrucción formal, nuestra mente inconsciente sabe qué hacer y entiende la información contenida en estas figuras porque somos parte de esta creación. Pero al hablar de geometría sagrada, no podemos dejar de lado el fenómeno auditivo y sonoro. La relación entre el sonido, sus frecuencias y la geometría sagrada es algo fascinante que vamos a ver más adelante.
Y lo incluiremos porque estas figuras son representaciones visuales, como los sonidos son representaciones auditivas. Entonces la geometría sagrada puede ser ampliada al estudio de las frecuencias sonoras y sus efectos. De hecho, es muy recomendable esta combinación. Aplicamos una determinada frecuencia sobre una placa de metal donde se encuentran partículas que pueden ser de arena, y estas partículas se organizan de determinada manera formando casualmente las figuras que estudiamos en geometría sagrada. Todo eso por la información contenida en la vibración del sonido. Por lo tanto es imposible, o por lo menos no es inteligente, estudiar estas cosas por separado, sino ir de la mano y estudiarlas juntos y aplicarlas de manera conjunta en la vida. En esta primera clase deseamos ponerlos al tanto del origen y las posibilidades de esta maravillosa ciencia que, como decían los sumerios, en referencia a sus dioses, vino de las estrellas y recorrió un largo camino hasta nosotros. Por eso sigamos aprendiendo y empecemos a conocer un poquito más esta materia. Comencemos a ver por qué la geometría sagrada contiene la información para crear la vida. Por ejemplo, el ADN, cuya función es preservar la vida y contener la información para la construcción biológica de nuestro cuerpo, tiene una forma helicoidal, es decir, una forma de hélice, que está basada en una espiral de dodecaedros desdoblados. Los patrones geométricos como este, que estudiaremos, se encuentran contenidos en absolutamente todas las moléculas de todos los elementos físicos, en las composiciones químicas, en las ondas del sonido y en cada partícula de nuestro universo. Todo está organizado siguiendo estos patrones. Podemos entender esto como una comparación dentro de las creaciones humanas. Nosotros también creamos universos, y estos están compuestos por entidades que poseen cierta libertad de acción, aunque dentro de los límites. En estos universos, quienes conocen sus leyes poseen la capacidad de crear nuevos seres, modificar las estructuras e incluso alterar las leyes de la física por completo según sus propios caprichos. Sin embargo, los seres que viven en este universo no son conscientes de nada de esto, ellos solo siguen las instrucciones. Una planta, una persona, porque de hecho hay muchas en este universo que hemos creado, una roca, el agua, el viento, todo, absolutamente todo está creado con lo mismo y curiosamente sigue un patrón geométrico. Estamos hablando de el mundo de los videojuegos, donde todo está hecho de píxeles, pedacitos cuadrados que forman desde el cabello de nuestros personajes hasta las últimas de las rocas. Hemos usado el cuadrado como base para construir un universo que cada día es más realista. Desconozco cuáles son sus pasatiempos, pero si no acostumbran jugar videojuegos, los invito al menos a ver la calidad de imagen de muchos de ellos, donde cada día los universos creados son más parecidos a la realidad. Y que recuerden que todo está hecho de lo mismo, de diminutos cuadraditos. En nuestro universo en el que vivimos sucede algo igual. Todo está hecho de diminutas partículas que a medida que gracias a la tecnología podemos observar, seguimos descubriendo que están organizadas de acuerdo a los mismos patrones que vamos a estudiar durante la geometría sagrada. Son infinitamente más complejos y hermosos que nuestros píxeles, pero operan de manera similar. Como es arriba, es abajo. De hecho, es gracias a esos patrones operando a nivel mental que hemos llegado a la idea de usar píxeles para crear mundos virtuales, y con el tiempo, sin duda, iremos mejorando nuestras creaciones. Es decir, en nuestra mente está contenida la información que nos permitió llegar a la idea de hacer videojuegos y hacerlo utilizando píxeles como pequeños bloques de construcción, porque estamos, aunque no nos demos cuenta, reproduciendo un patrón que es común a todo el universo. Y esta comparación hace que se evidencie un punto particular relacionado con el creador. Si el universo está creado siguiendo ciertas indicaciones contenidas en estas formas, al igual que los videojuegos que nosotros creamos, eso presupone que hay alguien detrás que se ha encargado de programar esta realidad, este universo. Y aquí la idea de los alienígenas queda fuera porque, presuponiendo que existan, ellos también forman parte de esta misma creación. Lo que sea que creó este universo, usando esta información, no forma parte de él, aunque, como nosotros, puede ingresar al juego como personaje y al mismo tiempo puede producir cambios dentro del universo desde fuera.
De hecho, esta idea de que el creador está por fuera de la creación forma parte de las creencias que de una u otra manera han ido expresando muchísimas culturas a lo largo de la historia. Y una de las cosas que nos interesa en este curso es que, más allá de las creencias y de la fe, podemos llegar a las mismas conclusiones usando la lógica, observando y analizando. Personalmente siempre sentí que había algo más, desde muy pequeño, pero nunca fui una persona de fe, ni lo soy ahora mismo. Sin embargo, eso no significa que sea cerrado a ideas nuevas. La geometría sagrada para las personas como yo nos aporta pruebas de que aquello que sentimos y sabemos en lo profundo de nuestro ser es verdad. Y aunque no soy un hombre de fe, tampoco soy una persona de ciencia. Por eso es que mi guía es la experiencia. Cada día compruebo que hay niveles. La mente, que todo lo analiza y evalúa, nos da acceso al primer nivel de conocimiento, pero la experiencia lo trasciende y lo eleva. A través de la experiencia adquirimos conocimiento de una manera mucho más elevada. Podemos explicarles nosotros en este curso y enseñarles muchas cosas relacionadas con las figuras y con los patrones sobre los cuales se organizan este maravilloso y hermoso universo, pero el contacto personal con las formas y lo que de esto ustedes obtengan supera todo lo anterior. Por eso es que nosotros ponemos tanto énfasis en la conexión con estas formas a través de la observación y la meditación. Como dijimos hasta ahora, la realidad está construida siguiendo ciertos patrones, y al activar conscientemente estos patrones geométricos en nuestros cuerpos, nos sintonizamos con todo el universo y logramos estar en armonía. De una observación simple, vemos que el universo tiende a la expansión, al desarrollo y al mejoramiento. Por lo tanto, sintonizarlo con el universo es siempre positivo, ya que nos lleva a expresar todo nuestro potencial de desarrollo como individuos y por supuesto como especie. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta por qué se creó todo. No sabemos si hay un Dios que nos mira desde su trono de oro con su larga barba blanca, o si somos almas encarnando con el fin de aprender una lección que nos permite elevarnos. No tenemos forma de probar esto, pero lo que sí podemos saber a través de la observación es que todo en este universo tiende a la expansión y tiende al desarrollo. En cada partícula está contenida la posibilidad de crecer y de ser más. Entonces no sabemos el porqué de la creación, pero al menos sí sabemos de qué manera se desarrolla, hacia dónde se dirige, y podemos ponernos en armonía con esa información. Podemos armonizar nuestra energía con la energía de expansión y desarrollo de todo el universo. Y esto es lo que haremos de manera consciente, cuando entremos en contacto con las figuras y con los sonidos. Vamos a trabajar de manera integral, cuerpo, mente, emociones, energía. Sin embargo, los efectos del trabajo con la geometría sagrada se notan, primero que nada, a nivel emocional. Vamos a darnos cuenta cómo el modo en que nos sentimos se modifica por completo. Lo que antes parecía causarnos un gran malestar ahora simplemente es un suceso más en nuestro día. En mi experiencia personal me ha sucedido que, estando frente a una persona que comúnmente lograba sacarme de mis casillas y enojarme muchísimo, con la cual me enojaba todo el tiempo, después de practicar esto de observar y de meditar con las figuras, no podía enojarme. De hecho, trataba de revivir la emoción porque me parecía lo que tenía que hacer en ese momento si siempre estuve enojado con esa persona. Pero es como si la emoción simplemente no estuviera. Y todo eso por contemplar una figura. Yo trabajo como coach, trabajo con programación neurolingüística con hipnosis. O sea que estoy acostumbrado a observar los procesos mentales, cómo estos modifican las emociones. Soy consciente de lo que hago en mi trabajo en otras personas cuando trabajo a nivel mental para producir modificaciones a nivel emocional. Pero en este caso personal, no había nada que analizar. No había un proceso claro o observable. Simplemente estaba tranquilo y en paz frente a una persona que en otras ocasiones, como les digo, lograba sacarme. Y yo no había hecho nada más que mirar una imagen. Yo podía entender que esa información contenida dentro de la figura era la que había provocado el cambio a nivel emocional de alguna manera, pero esa manera, ese procedimiento a mí se me escapaba, no lograba entenderlo. Hoy entiendo que es porque reestructuró todo mi campo energético y este a su vez
el emocional, el mental y el físico. Es decir, la observación de la imagen provoca una alteración en el campo energético que produce efectos y modificaciones en todos nuestros niveles. Y siendo que las emociones juegan un papel tan fundamental en el modo en que vivimos la vida, en el modo en que nos predisponemos a actuar de una manera positiva o de una manera negativa, destructiva, saber que con la geometría sagrada podemos producir transformaciones positivas es algo maravilloso. Y como ya es de común conocimiento que las emociones negativas son la base de muchísimas, si no es que todas, las enfermedades que sufrimos día a día, en especial las autoinmunes tan vigentes y cuya causa no se logra explicar claramente, nos encontramos con que la geometría sagrada es también una herramienta para que gocemos de una salud óptima. Y solo queda señalar que en una sociedad con emociones positivas, de amor y alegría, muy probablemente se manifiesta una realidad muy distinta a la que hoy tenemos. Yo amo a mi sociedad, amo a mi mundo, amo a su gente. Creo firmemente que somos la mejor sociedad que ha existido y que sin duda, obviamente, nos debemos a las anteriores, ya que aprendimos de sus errores y también aprendimos de sus aciertos, pero al mismo tiempo estoy seguro que a pesar de que somos la más bonita sociedad que existe, siempre podemos mejorar. Y por eso trabajo en lo que trabajo, estudio estas cosas raras, como digo yo, como lo hacen ustedes del otro lado de la pantalla. Creo que la sociedad que viene va a ser mejor que nosotros. Y para prepararles el terreno tenemos cada vez más herramientas como esta que estamos estudiando. Somos muchas personas estudiando, buscando la forma de crecer y evolucionar, con nuestras diferencias, con nuestros puntos en común, pero todos estamos ordenados bajo un patrón común que podemos aprender gracias a la geometría sagrada. Ya a partir de la próxima clase empezaremos a observar las figuras que nos transmite esta ciencia, a conocer su composición y su desarrollo. Y en esta primera clase, en esta clase introductoria, les vamos a pedir que hagan una pregunta, que se hagan una pregunta para guiar su estudio. Es muy importante preguntarse, ¿qué están buscando ustedes con la geometría sagrada? Es poner pausa al video, tomarse un minuto y decir, ¿qué estoy buscando yo con la geometría sagrada? ¿Estoy buscando mejorar mis emociones, mejorar mis pensamientos, simplemente satisfacer la curiosidad, expandir mi conciencia, sanar a nivel físico, encontrar mi propósito de vida, alcanzar el éxtasis, desarrollar mi pleno potencial, hacerme rico, conseguir pareja? Y nombro todas estas opciones porque no se trata de elegir la que parezca ser la más elevada y más noble, sino la que en verdad deseamos. A veces que la gente dice, no, estoy buscando con este estudio, con esta práctica, elevarme espiritualmente. Y en realidad lo que está buscando es hacerse rico, está buscando encontrar una pareja con la que se sienta feliz. Y tendemos a decir que esto son cosas menores, que son cosas de poca importancia, y la verdad es que no es así. El ser humano requiere para su bienestar y su crecimiento, para poder decir que realmente es un ser que ha evolucionado, desarrollarse en cada área. Y es normal sentir interés por ejemplo, tener una economía estable o tener una persona al lado que nos haga sentir felices. Hay muchas personas que realmente creen que el ser humano tiene que buscar su elevación espiritual, alcanzar el estado de iluminación, y que eso es mucho más importante que las demás cosas. Nosotros desde acá sabemos que eso no es así y que quien ha estudiado al ser humano y a su desarrollo entiende que tenemos que ser plenos en cada área y que cada uno de nosotros está en un estadio, en un momento diferente de su desarrollo, por lo tanto requiere cosas diferentes. Sin ponernos a pensar si estamos más adelante, más atrás, en qué nivel estamos de evolución, sin ponernos a enroscarnos con ese tipo de pensamientos, simplemente planteémonos un objetivo, porque ese objetivo va a emitir una señal al universo, y este universo hermoso nos va a devolver a través de la geometría sagrada las herramientas para cumplir lo que nosotros deseamos, para alcanzar ese objetivo. Entonces es importante plantearnos esta pregunta: ¿qué estamos buscando conseguir con la geometría sagrada? Les pido que lo piensen, que lo reflexionen y que empiecen a emitir esta información, que empiecen a sentir esto, que empiecen a decir, quiero saber esto, quiero conseguir esto en su interior, porque el universo les va a responder y las formas van a
transmitirle la información necesaria para eso que ustedes están deseando. Hasta acá la clase de hoy, esperamos que la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima clase.